Hola, soy Roberto Rodríguez y aquí arrancamos con El Mundo en 7 días. Hoy, ¿qué es lo que está ocurriendo con las cárceles? ¿Son bodegas humanas o son centros de rehabilitación? Es el tema que nos reúne con el coronel Mario Carrillo. Él fue director del Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi. Lo abordamos de inmediato. Gracias por unirse a esta comunidad y por sumarse. En Twitter e Instagram me encuentras como @RobertoEcuador, al aire en señal abierta en 98.1 FM y en el mundo entero en fmmundo.com. Arrancamos de inmediato. Lo habíamos anunciado hoy en el programa. Vamos a conversar con el coronel en servicio pasivo Mario Carrillo. Él es el exdirector del Centro de Privación de Libertad en Cotopaxi. Coronel, gracias por atender esta invitación y se ha desempeñado, evidentemente, no solamente en el campo militar, sino también en la ejecución de varios puntos en la función pública. Y uno de ellos, el tema del Centro de Privación de Libertad. Hoy, cuando estamos con este tema de las cárceles, cuando hay este colapso donde se habla, unos tienen ideas brillantes, otros las tienen guardadas, otros las tienen en carpetas, en cuadernos, unas se muestran, otras no. Es decir, pero yo quiero que empecemos por el comienzo de la descripción de qué es un centro carcelario, qué es un centro de privación de libertad. ¿Es un lugar de hacinamiento y de procurar olvidar gente? ¿O es un centro de rehabilitación social? ¿Por dónde comienza la historia, coronel? Gracias una vez más por su tiempo. Gracias, Roberto, por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando. Sí, la experiencia que hemos tenido en el sistema de penitenciario nos permite indicar de que desde el inicio mismo de este sistema jamás ha habido una rehabilitación social. Y me atrevo a decir con las evidencias pertinentes que hasta el momento no existe rehabilitación social. Los ejes de tratamiento no trabajan para poder reinsertar luego de que los PPLs, las personas privadas de libertad, cumplan su pena, puedan reinsertarse en la sociedad. Lastimosamente, lastimosamente se han convertido en bodegas humanas las cárceles en Ecuador. Las fronteras de las cárceles no cumplen con la reglamentación. Hay reglamentos de rehabilitación social que no se cumplen. Hay normas técnicas que se incumplen. Se irrespeta la normativa. Y además de eso vienen las malas iniciativas. Miren, vamos a hacer un recuento para atrás. Resulta que nos vendieron la idea de que se construían cárceles de máxima seguridad, megacárceles que iban a ser la solución, las cárceles del siglo XXI. La cárcel de Cuenca, 7 minutos de la ciudad, llama la atención, ¿no? La cárcel del Litoral junto al río y la cárcel de Cotopaxi junto a la carretera principal, a la E35. Algo no funciona. Pero sumado a esto, es que se olvidaron de tener servicios básicos. La cárcel de La Tacunga no tiene agua. En mi tiempo albergaba cerca de 6.000 personas privadas de libertad sin agua, Roberto, sin comedores. Ya estamos hablando del siglo XXI, manejadas con candados y con cadenas. Ahora, Entonces, sí, coronel, entiendo perfectamente el tema de la infraestructura. Ahora, dentro de la implementación de la cárcel, un poco para ser justos con el tiempo, en la implementación de la cárcel, ¿qué ocurre con los planes de rehabilitación? Porque la noticia siempre es que hay hacinamiento y a partir del hacinamiento, y luego hablaremos de la operación desde las cárceles hacia afuera de las mafias organizadas, pero ¿qué pasa con los planes de rehabilitación? ¿Existen planes de rehabilitación? Gente que ayude a las personas que entran privadas de libertad a mejorar, a tomar una carrera universitaria, continuar sus estudios de colegio, tal vez ayuda psicológica, acompañamiento, no lo sé. sí, Roberto, por eso yo había mencionado que existen los ejes de tratamiento. Aquí aplaudimos cuando se reunió el equipo técnico que le habla el reglamento de rehabilitación social, donde están varios ministerios, varias instituciones y organismos del Estado trabajando para beneficio de las personas privadas de libertad. Pero ¿qué se ha cumplido de eso, Roberto? ¿Qué se ha incumplido? ¿Cuánto falta? ¿Cuáles son las responsabilidades? No quedó en nada, quedó en absolutamente nada.
Lastimosamente, esas son las verdades, que no existe la rehabilitación social, existe de nombre, porque los ejes de tratamiento no funcionan y estamos hablando de ministerios de deportes, cultura, de trabajo, de salud, de finanzas, de seguridad. Mire, todos, la justicia, defensoría del pueblo, todos tienen que trabajar derechos humanos. ¿Cuándo se han sentado? ¿Dónde están las obligaciones? ¿Dónde están las responsabilidades? ¿Cuánto se cumplió? ¿Cuánto no se cumplió? ¿Cuánto falta por cumplir? ¿Cuál es la ruta crítica? ¿Cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo? No hay. Nos quedan debiendo. Ahora, esta situación, analizando con un grupo de gente que vivió en el sistema, que trabajó en el sistema, yo lideré un equipo, Roberto, y presentamos un proyecto. Y este proyecto llegó a las manos del ex asambleísta Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad y Soberanía de la Asamblea, y llegó a la presidencia de la República. Qué bueno que nos escucharon por lo menos un punto. ¿Cuál fue ese punto? No hay diagnóstico. Mire lo grave que estoy diciendo. No hay ¿Cómo? ¿No hay? diagnóstico. Wow. Claro, pues por eso se hizo el censo, Roberto. Recién terminó el censo penitenciario, Pero porque había gente que tenía... no sabían cuánto, cuando fallecían 5, 4, 10 en alguna gresca, en algún altercado, no se sabía cuántos estaban adentro, cuántos quedaban. ¿Qué edad tenían? ¿Tenían doble cédula, doble nacionalidad? ¿Qué nombres era? ¿De qué banda pertenecía? ¿Por qué estaba? ¿Por qué delito estaba? Por lo menos esa línea base, esa línea de partida ya lo tienen. Pero en ese proyecto también mencionaban muchísimas otras cosas. Mire, el COESCOP le habla de formación de los agentes de seguridad penitenciaria, pero no le habla del perfeccionamiento, no le habla de la especialización, no le habla del entrenamiento. Ahí son cosas que hay que corregir. La tecnología no está actualizada. Los escáneres nos ofrecieron para cuándo, Roberto. Nos dijeron para diciembre, luego para febrero. Ya se termina julio y no van a llegar los escáneres ni para las cárceles ni para las aduanas. ¿Por qué será? ¿A quién le beneficia esto? Los circuitos cerrados de televisión, siglo XXI, cámaras funcionando al 25, 30, 25%, sin audio, siglo XXI. Si se da cuenta lo grave, después nos preguntamos cómo entran objetos prohibidos. Si ponemos junto al río, junto a la carretera, a 7 minutos de la ciudad, sin escáner para controlar el ingreso de objetos prohibidos. Entonces, imagínense si tengo una mega cárcel que tiene que desayunar, almorzar y merendar 6.000 personas en el desayuno, en el almuerzo y en la merienda. Tienen que revisar cuántos quintales de papa, cuántos quintales de azúcar, cuántos quintales de arroz, cuántos quintales de hortalizas. Todo eso ingresa todos los días. Revisan un día muy bien, el segundo día muy bien, el tercer día ya no lo hacen tan bien, el cuarto día. Mire, y la corrupción y la impunidad en el país sigue creciendo. Esas son las realidades. Tenemos reingresos a las cárceles, hacen turismo de cárcel, porque hay mucha gente que tiene 30 reingresos, 25 reingresos, 20 reingresos. Esa gente hay que trabajarle con un tratamiento especial. El reglamento de rehabilitación social le habla de la clasificación y la reclasificación. Pero acá también las malas iniciativas que había mencionado hacen los traslados masivos. ¿Qué son los traslados masivos? Ah, hubo una masacre en Guayaquil, entonces a la madrugada, 7 buses con PPLs a la Tacunga. ¿Y cómo llenan? Lo peor de todo, que incumplen la norma técnica. Ah, ¿usted de qué banda es? Los Lobos, al pabellón 8. ¿Usted de cuál es? Chone Killers, al pabellón 6. Y después el 8 contra el 6 en guerra. En guerra. Oiga, la norma técnica le dice que usted tiene que clasificar de acuerdo al delito, la violencia, el perfil psicológico, la sentencia. Pero eso es trabajo. Eso es mucho trabajo, pero hay que hacerlo. Pero sin embargo, se pasó por alto. Se pasó Ahora, por alto y eso es lo que estamos hoy viviendo, todo cosechando. todo este problema que tiene una serie de aristas y una serie de puntos a tocar, una serie de asignaturas pendientes, ¿de qué manera puede empezar a resolverse? Porque hoy yo creo que el país, mucho más allá de afectos o desafectos con la persona, con el mandatario de turno, el tema es resolver el problema para poder, la sociedad, porque el que paga con sus impuestos la alimentación y estadía de los privados de libertad son los que pagamos impuestos. Y los que vivimos en zozobra, vuelta en cambio, son también los que pagamos impuestos. Entonces, ¿cómo hacer para
empezar un trabajo formal y serio de una rehabilitación social. A quienes han cometido una falta, a quienes han cometido un delito, poder clasificarlos de acuerdo al grado de cometimiento del delito y tratar de rehabilitarlos, que creo también esa es la función, y no convertir eso en una bodega de gente hacinada en las peores condiciones, donde lo que se hace es el perfeccionamiento del delito y el hacer que funcionen desde adentro con total calma y tranquilidad las mafias organizadas más potentes que ha tenido el país en su historia. Gracias por la pregunta, Roberto. Mire, esto es tan complicado que hay gente que hemos vivido, no nos han contado. Y esas experiencias queremos transmitirlas para mejorar el sistema. Pero hay otros expertos que se han enterado, que les han contado. Tengo una experiencia, yo dije, en la primera masacre, el sistema está colapsado. Y fui objeto, ¿qué es? Sistema colapsado, yo no me aventuro a decir tan rápido que el sistema es colapsado. Mire cómo está ahora. Récord en estados de excepción, que no es la solución. No es la solución, es disuasivo, pero eso no es la solución. Hablamos de una planificación estratégica, Roberto, y fuimos criticados también. Planificación estratégica para las cárceles. Así me dijo un señor periodista en un medio de comunicación, le dije sí. Y nos ofrecieron la planificación estratégica para un lunes. Hasta ahora no llega ese lunes. Ese es el trato que recibe el sistema penitenciario. Por eso yo nunca hablo de sistema de rehabilitación social. Yo lo que digo son centros de privación de libertad, porque hay que corregir, hay que trabajar y hay que escuchar a la gente que ha vivido, que ha conocido y que se ha preocupado para ese sector vulnerable, presentar proyectos. Ese proyecto que nosotros presentamos es lo que usted está mencionando, Roberto. Usted en las cárceles, esa mano de obra y barata y calificada que usted encuentra de todo en la cárcel, ingenieros, arquitectos, ex militares, ex policías, ex albañiles, sastres, peluqueros, todo hay. Nosotros en el proyecto habíamos presentado que eso tiene que firmarse convenios con entidades públicas para mantenimiento de vías, de parques, de edificios públicos, y con la empresa privada, agricultura, en flores. Mire, hay las formas de hacerlo, pero no se quiere. ¿Y qué seguimos haciendo? Llenando los pabellones con bandas, teniéndolos desocupados para que después estén pensando en cómo matar al compañero. 600 asesinados dentro de las cárceles, que algún día van a venir juicios y alguien va a tener que responder por 600 asesinados dentro de las cárceles. Cuando alguien tuvo indicadores de excelencia operacional, porque ha habido administraciones islas, Roberto, ejemplo para las cárceles de Latinoamérica, que jamás le han llamado a la persona que administró y le dijeron, oiga, ¿y usted cómo logró esos indicadores? Fue suerte, fue casualidad. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo así no tuvo amotinamientos? ¿Cómo así no tuvo muertes violentas? ¿Cómo así todos estuvieron en los ejes de tratamiento? No les interesa. Si se da cuenta cuál es el problema, Roberto. Hay un gran inconveniente en querer hacer. Ese sector vulnerable necesita otro tratamiento. Involucrado el Estado ecuatoriano para la solución integral. No el gobierno, el Estado ecuatoriano. Todos somos parte de la solución. Coronel, ha sido muy claro en sus conceptos y muy serio lo que ha dicho en cuanto a una solución real a la que se puede llegar y desgraciadamente cae en lo más sencillo y susceptible como son las grandes soluciones, que es la voluntad de querer hacerlo. Primero, porque sin voluntad no se le va a dar paso absolutamente a ningún proceso de cambio y si no se cambia, vamos a seguir exactamente lo mismo. Y es una espiral que sigue creciendo a nivel de inseguridad, a nivel de violencia, etcétera, etcétera. Lo vemos en el día a día. Antes eran casos aislados, hoy se están convirtiendo en parte del paisaje. Roberto, es sincronizado. Lo que pasa en las cárceles pasa en las calles. Y también fuimos una de las primeras voces en decir, las calles van a comenzar a calentarse, esto no se va a quedar dentro de las fronteras de las cárceles. Y no nos equivocamos. Va a haber más masacres, va a haber más muertes violentas. No nos equivocamos. Y es, Roberto, si seguimos igual, este no es el último capítulo. Van a venir capítulos igual de tristes y violentos dentro de las cárceles y en las calles, porque no aprendemos la lección, no existe la retroalimentación lastimosamente, no escuchan o no quieren escuchar.
Tiene que desaparecer los privilegios en las cárceles también, Roberto. Existe mucho privilegio. Existe la etapa de transitoria. Recuerde que usted cuando hubo los 119 muertos fallecidos en el litoral, la mayoría fueron en la etapa de transitoria, cuando la norma le dice que ahí no pueden estar más de 30 días. Personalmente encontré muchos casos que no justificaban la permanencia en transitoria y el momento que fueron trasladados a pabellón, el equipo de evaluación y diagnóstico, que es el organismo que decide, vienen represalias contra el director. Esas son las realidades. Eso hay que corregir. Hay que cumplir la norma técnica. Se habían olvidado de la disciplina que le habla el reglamento de rehabilitación social. Se había dejado años atrás, cuando el reglamento le habla de falta leve, grave y gravísima. Porque no todos los privados de libertad tienen derecho al beneficio penitenciario, pues Roberto. Los que asesinan ahora igual van a tener beneficio penitenciario. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué rehabilitación social es esa? Cuando ellos deben ser sancionados por asesinato. Aquí hay decapitados, descuartizados, incinerados. Y nadie va a responder por los 600 fallecidos dentro de las cárceles. ¿Dónde están los expedientes fiscales? ¿Qué irá a pasar en esos juicios cuando quieran tener los responsables de los 600 asesinados dentro de las cárceles? Más preguntas que respuestas. Gracias, coronel. Lastimosamente el tiempo nos lleva hasta acá por sus declaraciones claras y concisas. Coronel en servicio pasivo Mario Carrillo, exdirector del Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, con nosotros conversando en esta jornada. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto y un honor compartir el espacio con ustedes. Siempre hay algo que hacer. Hay proyectos, hay ideas. Solamente hay que fortalecerlas y querer hacerlas con voluntad, con el respaldo legal y con los recursos adecuados. Necesitamos tecnología, capacitación, entrenamiento, los recursos, inteligencia penitenciaria. Roberto, esto es largo de conversar. Ojalá haya otra Es largo. oportunidad, pero Seguro que sí, lo haremos y desgraciadamente esta temática se va a mantener no por los siguientes días, sino por los siguientes meses y a como va la mano, probablemente años, lamentablemente. Coronel, muchísimas gracias. Dejamos los puntos suspensivos para una siguiente reunión. Que tenga una excelente jornada. igualmente, una buena tarde.